Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Perfiles. Me da un enorme placer poderme contactar de nueva cuenta con ustedes y presentarle a mi personajazo de hoy aquí en la entrevista. Mire, él tiene solo 35 años, pero tiene experiencias que ni yo en 3 vidas podría tener. Héctor Adolfo Quintanar, bienvenido a Perfiles. Muchísimas gracias, Leti, es un gusto estar aquí. Bueno, pues para poner a las personas en el contexto de tu vida, de tu trabajo, de tu profesión, vamos a irnos a una pequeña semblanza que hemos preparado y volvemos y ya iniciamos de lleno la plática. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues adelante con la semblanza. Héctor Adolfo Quintanar Pérez nació el 15 de febrero de 1990 en la Ciudad de México, como el segundo de 5 hermanos, en una familia donde la educación y la constancia formaban parte de la vida cotidiana. Su madre era maestra y su padre administrador. Sin saberlo entonces, esa combinación de disciplina y sensibilidad marcaría buena parte de su camino. Desde hace casi 3 décadas, Coatepec es su hogar. Se formó como arqueólogo en la Universidad Veracruzana y posteriormente cursó una maestría en antropología, especializado en estudios de la imagen mesoamericana. La investigación y el trabajo de campo lo llevaron a recorrer distintos territorios dentro y fuera de México, participando en proyectos arqueológicos en Panamá y Ecuador, donde comprendió cómo los territorios guardan memorias que merecen ser contadas. La fotografía llegó más tarde, primero como una actividad personal mientras trabajaba como profesor. Con el tiempo, la cámara se convirtió en una forma de unir su mirada antropológica y su necesidad de narrar. Decidió entonces dejar la docencia para dedicarse de lleno a la fotografía documental y la crónica periodística. Ha cubierto crisis climáticas y humanitarias, conflictos armados y violaciones a los derechos humanos en más de 15 países. Hoy vive en Coatepec, en una granja donde cultiva la tierra y cuida animales, encontrando en ese espacio un contrapunto a los territorios del conflicto que documenta. Muy bien, Héctor. Me da un enorme placer, decía yo, tener oportunidad de platicar contigo. Y hablaba yo de tus experiencias en diferentes partes del mundo, con una formación académica en arqueología, antropología, y luego un salto al fotoperiodismo. Y pues estoy llena de preguntas porque me parece que tomas decisiones muy trascendentales en tu vida, pero que de esas que cuestan muchísimo trabajo tomar. Pero bueno, primero lo primero. Decía yo que eres chilango, nacido en la Ciudad de México, pero tienes muchísimos años de vivir en esta región. Creo que llegas a Coatepec o llegas a Jalapa. Cuéntame. No, llego a Coatepec. De hecho, a los 6 años, mis padres, toda la familia nos mudamos a Coatepec. Todavía era una ciudad muy pequeña, todavía me tocó conocer los cafetales, la finca, jugar en la calle. Hoy prácticamente es imposible. ¿Llegaste a qué edad? A los 6 años. O sea, empezaste la primaria aquí prácticamente. Prácticamente. De hecho, sí, llegué un poco al kinder, unos meses, y ya de ahí a la primaria. Muy bien. Mamá maestra y papá administrador. Sí, sí, sí. Y luego tú con un perfil académico totalmente diferente. Sí, pues realmente mis padres siempre nos dieron la libertad de estudiar lo que quisiéramos, eso sí, siempre la obligación de estudiar, ¿no? Y mi hermano mayor que yo se decidió por regresar a la ciudad en la UNAM a estudiar ciencias políticas. Y pues mis padres siempre fueron bastante informados, era prácticamente tradición tener siempre el periódico en la casa, hablar de las noticias. Recuerdo que era parte de un ritual familiar en la noche platicar de lo que pasaba. Entonces nació en mí una curiosidad por conocer en esta cuestión muy sana de ser como chismoso en buena lid, ¿no? de por qué están pasando las cosas, ¿no? O sea, fenómenos, yo crecí, estaba sucediendo la guerra de los Balcanes y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Veía la tele, los corresponsales en la tele,
partidos de fútbol y yo decía como, órale, a mí me interesa saber, estar un poco más allá. Bueno, me gustaba. Y siempre me dieron esa libertad y también siempre me gustó la historia, por eso fue que decidí ser arqueólogo. Y de hecho, nunca he creído que la antropología esté desligada de lo que hago actualmente. No, de hecho me parece hasta lógica esta evolución que vas teniendo en tu carrera y estas decisiones que al final pues te dan un bagaje importante para hacer fotoperiodismo, conocer la historia. Pues nos da un contexto amplio. Sí, pues es un conocimiento de causa, Claro. ¿no? Yo lo he hablado, lo he dicho en algunas presentaciones. Para mí, un arqueólogo es un periodista que llega 500 años tarde y un periodista es un arqueólogo impaciente, ¿no? O sea, tenemos que simplemente dejé cuestionar el pasado y me fui a cuestionar el presente y siempre pues tenemos que ir con la mayor información de saber en qué contexto estamos, en qué situación estamos cubriendo. Tenemos que ir con un conocimiento amplio, porque si no estaríamos haciendo pues turismo, ¿no? Sí, Con claro. una cámara. Simplemente. Sí. Ahora, ¿qué te motiva a abordar ciertos temas? Porque entiendo que te ha movido mucho el tema de conflictos, la violencia, las injusticias sociales, todo esto que desgraciadamente está permeando en todo el mundo. Sí, pues realmente yo creo que es un interés que ha surgido como un proceso, ¿no? De hecho, otra de las razones por las que nosotros llegamos a vivir a Veracruz es porque nosotros vivíamos en Iztapalapa y era un contexto bastante problemático. De hecho, antes de venirnos para acá, el punto de quiebre fue pues un incidente muy violento que hubo con mi mamá, que tiene un choque y se bajan a querer lastimarla, se mete toda la colonia a defender a mi mamá, se arma un zafarrancho y ahí es cuando dicen, esto es demasiado, ¿no? Nos venimos para acá y yo fui testigo de muchas cosas cuando era niño, pues, el contexto en el que vivíamos, que en ese momento era normalizado, era común. Llego acá y es totalmente distinto. Vivimos en paz muchísimos años, después emerge aquí en Veracruz otro contexto de violencia terrible y retomo a ser testigo de ciertas circunstancias que no tenía que irme tan lejos, lo vivimos yo creo que todos, y ahí es donde hago este cambio de decir, bueno, como antropólogo, pues no quiero sentarme en un café y hablar de lo mal que estamos y quejarme en redes. Tomé mi cámara y una vez que sucedió un evento cerca de donde yo estaba, un evento muy violento, fui y empecé a tomar fotos. Yo creo que muy malas en ese momento. Y esa circunstancia me llevó a otra y a otra y a otra. Y el interés es no tomar la violencia como tal, sino tratar de hacer una memoria o un documento que verdaderamente hable de la situación más allá del morbo, de la situación más allá de contar la historia de los tiempos que vivimos, sin que esto recaiga en un morbo de querer ver sangre por todos lados, que eso nunca ha sido mi interés, y tampoco de perseguir pólvora y balas, ¿no? Como algunas veces me han dicho, ¿no? Tampoco es eso. Yo pienso que tenemos que estar interesados en nuestro presente, porque al nosotros hacer este trabajo periodístico, vamos, los líderes mundiales son los chicos que ahorita están estudiando, los líderes mundiales del futuro son los chicos que ahorita están preparándose incluso en la secundaria, y tenemos que plantearles el presente como es, con nuestras problemáticas, para que cuando ellos tomen decisiones, pues las tomen de una manera más humana, las tomen de una manera más sensible y no repitamos prejuicios, no repitamos ciertas cosas, que es hoy lo que está en boga en ciertos países poderosos, ¿no? Eres arqueólogo de formación académica, luego haces una maestría en antropología. Sí. Y luego haces fotoperiodismo. Sí. Te decía yo que me parece hasta cierto punto lógico este camino que va siguiendo tu carrera y que te da un bagaje muy importante porque pues conoces del pasado,
lo analizas en el presente y documentas para el futuro. ¿O estoy mal? No, esa es justo la intención, ¿no? Hablábamos hace rato de que cuando nosotros vamos a cubrir algún evento tenemos que tener conocimiento previo y de qué está pasando, ¿no? No es simplemente como que, oye, hay un golpe de Estado en Perú, ahorita córrele, ve. No, pues tenemos que saber por lo menos quién está gobernando, por qué se está gestando, cuál es el contexto, quiénes están manifestando, para poder informar pues, de la manera mucho más completa. Para eso me ha funcionado la historia, la arqueología, ¿no? Para entender en dónde estoy parado y qué es lo que voy a comunicar. Porque si no, solo describimos. Claro. Y la descripción, bueno, de una manera básica funciona, pero estamos un poco para ir más a profundidad. Y pues como último punto tenemos la imagen, ¿no? La fotografía que tiene que realmente ilustrar qué está pasando de una manera que el espectador sea sensible a la problemática. Sí, claro, claro. Y además habrá 1000 visiones con respecto a una misma imagen. Sí, claro. Y eso la enriquece también, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando uno piensa en arqueología, en antropología, generalmente se remite a zonas arqueológicas y todo esto. Sin embargo, la antropología, por ejemplo, tiene otros caminos que quizá en México no están bien aprovechados. Háblame un poco de esto. Claro, pues justo también lo platicábamos. Actualmente en México el monopolio del estudio antropológico lo tiene el INAH y está muy focalizado en el pasado, en temas de historia, tema de grupos indígenas, grupos culturales, de un pasado remoto o de un pasado a mediano plazo. Sin embargo, pues hoy hay nuevas vertientes de cómo estudiar a las realidades, las diversidades que existen hoy y se están abriendo ahí algunos aspectos como estudios de género, estudios de imagen, pero todavía yo creo que tenemos que desbordar esos estudios a lo que acontece hoy para solucionar problemas de hoy. Hay estudios, hay lugares, escuelas por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde se estudian temas de violencia actual, el fascismo, a través de la antropología, los regímenes totalitarios. Otros que estudian cosas muy, muy lindas como estudios de la diversión, estudios de la felicidad, ¿no? Nunca nos habíamos preguntado el ser humano por qué somos felices, ¿no? Para tratar de entenderlo y promoverlo, ¿no? Y digo, la felicidad sana, claramente. Y otros temas sobre ciencia política que también, vistos desde la antropología, pues nos generarán, creo yo, nuevas escuelas de pensamiento que cuestionen lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y que nos afecta como población. En ese sentido, pues para mí el periodismo me ha funcionado para hacer un estudio de la antropología del presente y de la memoria también. Pero yo creo que los tiempos que vivimos hoy, la imagen lo es todo. Hay una evolución enorme en la imagen, de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, siguiendo un poco el orden cronológico, estudias tu formación académica, bueno, ya dijimos arqueología, antropología y fotoperiodismo. Y esto lo aplicas, digamos, dando clases en una primera instancia. Y luego ya como que te empieza a jalar la foto. ¿En qué momento te das cuenta de que el clic es lo tuyo? Bueno, yo, como bien mencionas, yo doy clase en la Universidad Veracruzana, daba clases en un colegio privado también en secundaria y prepa y era fabuloso, yo me la pasaba muy bien, me gusta mucho dar clases. Recuerdo que fue en la caravana migrante del 2016, si no mal recuerdo, que pues yo todos los días veo noticias desde hace mucho, vi que estaba eso sucediendo y dije, a ver, hoy es miércoles, jueves y viernes no tengo clases, sábado y domingo, si me voy ahorita puedo llegar y documentar. Y ahí fue cuando hice esa cobertura, fue una de mis primeras más o menos, y me la compraron un medio de comunicación y dije, esto me gusta. Oye, pero a ver, dime una cosa. ¿Con medios propios? Ah, sí. Con medios propios. ¿A dónde fuiste? Fui a la frontera de Chiapas con Guatemala
al río Suchiate. Sí. Y cuando llegué justo estaban cruzando una caravana migrante por el río, otros por arriba. Yo tuve que decidirme, me subo porque aquí había antimotines en el puente y abajo estaban cruzando en el río. Me quedé en el río y de ahí caminamos hasta Ciudad de México. ¿Tú fuiste con la caravana? Sí. Oye, a ver, equipo, ¿qué llevabas? Viajo ligero, mi cámara y 2 lentes, ¿no? Siempre un consejo que me han dado es viaja ligero, eso hice, no llevaba mucho y pues una mochila con unas 2, 3 mudas de ropa y bueno, y mi computadora, que esa sí la tengo que cargar. Sí, de hecho, recuerdo haber cruzado una parte del río y luego me dio un mini infarto porque dije, traigo la lapa atrás y tenía el agua yo como por acá, ya se había mojado la mochila. No me digas. Pero por fortuna no pasó. No pasó a mayores. No pasó a mayores, no. ¿Cuál fue tu experiencia digamos que esa es de tus primeras experiencias, Sí. ya haciendo una crónica, por llamarlo de alguna manera, o documentando ese hecho? La experiencia fue, vamos a decirlo, ¿Atrapante? sí, bastante, porque incluso pues seguí la historia casi 2 semanas, ¿no? Hasta llegar a Ciudad de México. No solo fue fotos, realicé entrevistas, realmente yo no llevaba un guión en ese momento porque no sabía si me iban a comprar a alguien. Estaban los mejores periodistas y fotógrafos de Latinoamérica. Yo iba realmente a decir, bueno, pues tengo que foguearme y me interesa este tema. El tema de migración me interesa, vamos a tratar de hacer algo. Y en lo que iba, pues empecé con la adrenalina de cubrir y al mismo tiempo ofrecer a algunos contactos que medio tenía y pues me dijeron, órale, pero no sabemos si te vamos a pagar, ¿no? Claro. Ajá. Este, ¿Pero te importaba tanto en ese momento el recurso económico? Digo, eso nunca sobra, pero cuando se está empezando a veces dices, soy capaz de conducir un programa gratis, ¿no? Sí. Y en tu caso, no sé. Bueno, pues en ese momento, y hay que decirlo, ¿no? Yo quisiera, y una de mis luchas en la vida es que, pues desde el primer trabajo o ofrecimiento que los próximos periodistas tengan, sea bien remunerado, pero a mí no me tocó esa época y entonces Sí. tuve que aventarme a cubrir los temas que a mí me interesaban sin ofrecer, sin que alguien me ofreciera eso para mostrarme, ¿no? Lo relaciono mucho con el fútbol, que es cuando uno pide chance de jugar y te dan 5 minutos al final Y aprovéchalos, ¿no? Y aprovéchalos, ¿no? Entonces, pues eso hice. Le digo, fue muy gratificante. De los 10 días que estuve, 15 días, me han de haber comprado como material de 3 días. No fue mucho. Al final me pagaron una parte que no fue ni la mitad de lo que yo... ¿Habías invertido? Sí, claro. Pero también empecé a mover yo ese material por redes, empecé a aprender esa otra manera de comunicar. Y pues por fortuna pude meterme ahí a conocer a otros colegas, ¿no? Que me dieron consejos, que me apoyaron y hoy puedo decir que algunos hasta son mis amigos. Hablábamos de la experiencia de caminar muchos días entre gente que viene desesperada, que viene Sí. hambrienta, que viene buscando oportunidades y todo. ¿Cómo viviste esta parte? De entrada yo creo que la primera lección que te da el periodismo en terreno es pues olvidarte del yo, de la soberbia, del ego y olvidar que uno es esta frase que luego dicen somos portavoces de los que no tienen voz, no es cierto, ¿no? Todas las personas tienen voz y todas las personas no solo pueden hablar, sino también gritar y caminar y nosotros solo somos una herramienta de comunicación de lo que las personas quieren decir. También otra parte que me ha educado y que me ha dado este oficio es el cambiar de opinión, el que mis prejuicios se vayan hacia otro lado, cuestionar incluso lo que yo sé y lo que me han enseñado, porque todos pensamos que lo que aprendemos en casa es lo mejor. No necesariamente es cierto. En ese sentido, pues escuchar por qué migraban las personas, por violencia, porque eran perseguidos, porque no hay oportunidades, y también el shock de ver cómo población mexicana, porque hay que decirlo, los rechazaba violentamente. O sea, ejercían sobre ellos. Sí. ¿Por qué crees que es esta reacción? ¿Porque creen
¿Creen los mexicanos que vienen a quitarles algo? En algunos puntos sí. Y el argumento más raro y patético que escuché es como es que en México somos muchos, no necesitamos más. Digo, no es que los países tengan capacidad como los camiones o los bares, ¿no? Sí, de que todavía que caben, ¿no? Sí, y otra que las personas en migración pues son transitorias. Ellos querían ir a Estados Unidos, no se quieren quedar en México. Y perdón, pero si se quedaban, están en todo su derecho, porque las leyes así lo dicen. México no es un país restrictivo, tienen derecho al tránsito y tienen derecho, o sea, venimos de en otra entrevista, hablamos sobre adaptación de otras culturas, ¿por qué si abrazamos a otras culturas? Por un prejuicio también, como son los anglosajones, los europeos, Claro, porque los son gringos. güeritos y Sí. creemos que nos van a enseñar muchas cosas, ¿no? Y hay más de 1 millón viviendo ilegalmente aquí y los abrazamos y no hay problema, pero cuando vienen 5,000 centroamericanos o caribeños les queremos cerrar la puerta si decimos que somos muchos. Ahí es donde hay que cuestionarnos, ¿no? Pues es que somos absolutamente racistas Muy discriminatorios y y clasistas también. eso, y con personas que han padecido históricamente lo mismo que México. Claro. En este trabajo que inicia o tiene sus primeras oportunidades en esta caravana, pues has logrado hacer trabajos importantes que han tenido reconocimientos y esto te ha llevado también a diferentes partes del mundo. Háblame de lo que ha sido más impactante para ti en el sentido de la experiencia, de lo que te ha humanizado más ante pues los conflictos que has visto. Pues yo tengo ahí dos partes, ¿no? Lo que más me ha humanizado no es necesariamente una cobertura, aunque sí lo ha hecho, pero usualmente antes de algún trabajo, por X o por Y, casi por reflejo, pues yo hablo con mis papás, que por fortuna pues están conmigo. Mi madre siempre me da consejos de mamá, pero yo he visto cómo quita su parte emocional como para hacerme ver de vas a ir a hacer un trabajo y lo vas a hacer bien, ¿no? Pero me da su consejo de madre. Y mi padre lo mismo, ¿no? Yo sé que por dentro quieren decirme no vayas a ningún lado, quédate aquí. Claro. Pero nunca me han cerrado puertas. Y por otro lado, yo he visto desafortunadamente muchas cosas terribles, terribles. He visto padres cerrar a sus hijos los ojos porque a niños de 13 años porque acaba de asesinarlos un misil. He visto muchas cosas así, pero lo que más me ha impactado es el discurso de odio y que las multitudes lo sigan. En Polonia había gente decir, no debemos aceptar a árabes y no debemos aceptarlos porque no son parte de nosotros y los podemos dañar y les podemos hacer esto, y la multitud decir sí e iniciar el odio. Claro. Eso es lo que a mí más me impactó y es contra lo que trato también de pelear, el odio y la ignorancia. Exacto, el odio y la ignorancia. Has vivido fuera del país y con esta pregunta nos vamos a ir a corte. ¿Qué lugar del mundo donde has estado te ha impactado más? Volvemos, estamos en Perfiles. Decía que la pregunta que quedó pues en el aire es ¿qué país has viajado, qué has visitado y cuál te ha impactado de una manera importante? Yo pienso que uno de mis últimos trabajos fue en Haití. Sí. Estuve en 2024. Ahí es un lugar que me ha impactado muchísimo por sus contrastes. Por un lado, la situación política y social es insostenible, viven una guerra civil terrible con unos niveles de violencia sin comparación. Y por otro lado, la sociedad haitiana es bastante afable, bastante amable,
y fueron conmigo incluso hasta protectores, ¿no? Entonces, existen estos dos contrastes que para mí me causaron pues una confusión emocional. Sí, claro. Y porque así como incluso conviví con las personas que ejercían esa violencia, con los grupos paramilitares, me brindaron entrevistas, etcétera, eran totalmente amables conmigo, eran totalmente amigables y cuesta un poco entender cómo es que esos chicos, adolescentes con armas y Kalashnikov son capaces de hacer todo lo que están haciendo. Claro que no es un dilema netamente personal y humano, obedece a toda una circunstancia social y política, el porqué de la violencia en Haití, pero aún así personalmente me causó un impacto del cual tardé en recuperarme, incluso cuando regresé acá yo no lo podía asimilar tan fácil. Sí, es que pareciera como que cuando la gente sufre mucho, de alguna manera hace un contrapeso emocional, porque algo similar pasa con los cubanos. Sí, pues el término pues, se llama resiliencia, ¿no? Es correcto. Que pues al final los que sobreviven a una parte negativa de la historia o que llevan una vida muy dura, etcétera, y tratan de no cambiar quiénes son o que esa situación negativa les afecte tanto como para cambiarlos, pues adquieren unas emociones que tratan de compartir positivamente, ¿no? Sí, sí, que su esencia permanezca, ¿no? Claro, claro, y con todo lo que eso conlleva, porque también no quiero romantizarlo y decir, ay, pues es muy hermoso. No, hay que respetar también el dilema por el que pasaron. Claro. Y respetar pues ese proceso. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante que has realizado y cómo lo superaste? Bueno, Es que has estado en Ucrania, has estado en eventos trascendentales que van a quedar en la historia. pues cubrir conflictos, aparte de que es un interés personal y una pasión que he desarrollado muy respetuosamente, digo, una pasión, porque no es que me despierte con la alegría. Ay, qué padre que voy a ir a tal conflicto, ¿no? Sí, no. Uno de los proyectos más desgastantes emocionalmente lo tuve aquí, en Coatepec, porque estoy haciendo un proyecto sobre hombres y niños sobrevivientes de abuso sexual. Wow. Y curiosamente yo pensaba que las historias estaban muy lejos y cuando empecé a preguntarle a amigos, me decían, ¿puedes preguntarme a mí? Y yo dije, ¿qué? ¿No? Dice, sí, pues cuando era niño yo padecí esto. Y yo dije, pero si yo te conocí de niño, yo te veía en la escuela jugar, correr y de pronto me dices esto 20 años después. Y me desbordé a contar esas historias y ha sido un trabajo que llevo 2 años haciendo y es pues con testimonios terribles, incluso no solo de personas víctimas que conozco, bueno, sobrevivientes, sino de los victimarios, que también los conocí. Caray, o sea, tienes las dos caras de la moneda. Sí, y ha sido, bueno, es un trabajo duro, no para mí, sino para quienes están, vaya, no tanto como para mí, como para quien me está contando su historia. ¿Qué buscas con este tipo de trabajos? Es decir, entiendo que lo tuyo es documentar, ¿no? Sí. Pero debe haber una segunda intención o a lo mejor hasta una primera intención al contar estas historias. Memoria y justicia. Memoria porque lo que no se nombra no existe, lo que no existe nunca se va a recordar. Recordemos, valga la redundancia, que todo recuerdo no tiene que ser a fuerza bonito. No, claro. Y solo de la memoria aprendemos. Y justicia porque es una denuncia buscando que no quede en la impunidad. Que al menos si muchos no terminaron en prisión donde deberían, pues que no tengan una vida cómoda, que el silencio no sea su cómplice y que se sepa que las personas sobrevivieron y que a pesar de ello están aquí y van a continuar. Ese trabajo que estás haciendo de niños violentados, ¿lo estás documentando con fotografías? Sí, estoy haciendo entrevistas y fotografías. Es un proyecto
ya no es tanto fotografía periodística, es un poco fotografía hasta experimental. He metido ahí ¿no? Es de largo aliento. Yo, desafortunadamente, este proyecto me da para trabajarlo toda la vida. Ay, sí, es una tristeza, la Me- verdad, y me da. conmovedor. Y yo elegí justo a la población de hombres porque se nos dificulta hablar de eso. Correcto. Entonces necesitamos, y agradezco a todas esas colegas, amigos y personas pues valientes que me han brindado su historia para contarla, que son hombres, porque sé que les ha costado. Y bueno, justo busco también que se amplíe y que perdamos el miedo a hablar de estos temas como hombres también. Sí, sí, es que aparte, pues hay como cadenas que hacen el efecto de lastre Sí. emocional en los hombres. Creo que ya las nuevas generaciones como que están más abiertas a hablar y a contar y a decir, ¿no? Pero yo creo que de tu generación para atrás Sí. todavía había pues mucha reticencia a hablar de cosas emocionales, ¿no? Sí, sí, sí. Sé que, digo, yo no voy a cambiar esa cultura, pero por lo menos, ahora sí que como en la primaria, ¿no? Con uno o dos que atiendan el mensaje, eso se puede replicar, ¿no? Y fíjate que qué bueno que lo haces, porque no sé si conozcas a Cristina Rivera Garza. Sí. Fue candidata al Premio Nobel de Literatura y en su último libro, me parece que se llama El Eterno Verano de Liliana, ella denuncia el asesinato de su hermana en la fotografía del asesino que tiene 30 años de estar denunciado y que curiosamente nunca ha aparecido. Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con esta forma de hacer público estos abusos y este crimen. Sí, pues justo la denuncia no solo al crimen, sino también a la impunidad. Claro. De que estamos formando un sistema en donde queremos salir todos impunes. Así es. Porque todo el sistema es un reflejo también de la sociedad. Es correcto. Y tenemos que cambiar y cuestionarnos nosotros y por supuesto siempre exigir al sistema, pero nosotros no propagar también lo que promueve el mismo sistema de impunidad. Y esta obra que mencionas, pues es vital, yo la recomiendo muchísimo. Yo también. Parte el alma, tenemos también que acostumbrarnos a estas obras que no tienen final feliz y son reales, que es lo que evadimos siempre. Sí, que al final justamente cuentan una historia real, documentada, precisa, que se puede encontrar en nuestro entorno y que afortunadamente personas como tú están documentando y que pues ojalá que no siguieran pasando, pero también ayudan a hacer conciencia. Sí, eso iba a comentar, ¿no? Que a pesar de que sucedió hace 30 años, digo, el caso de esta, bueno, no es novela, es como crónica, es actual. Claro, porque sí, es una situación que sigue pasando y creo que ahora se ha exacerbado. Sí, bueno, ha salido a la luz. Bueno, sí, tienes razón. Han salido a la luz. Se ha difundido más. Sí. Bueno, ¿cómo lograr la objetividad y sensibilidad al fotografiar temas tan delicados como los derechos humanos, como la violencia, como este rostro del que me hablas, de un adulto que fue violentado en su infancia, o como de ese padre que le está cerrando los ojos a su hijo? Creo que nunca he perseguido la objetividad, pero tampoco he perseguido explayarme emocionalmente de lo que estoy viendo, ¿no? Por lo tanto, creo que persigo la veracidad. Creo que, o sea, esto es lo que está pasando y esto es lo que voy a tomar. Sí, un poco, porque también yo no puedo evadir lo que estoy sintiendo a la hora de tomar esas fotos, ¿no? Sí. Pero pasa algo, ¿no? Y ahí también entramos en este juego de contradicciones entre lo que siento y lo que estoy haciendo, porque hay imágenes, yo he visto no solo a padres, madres que están sosteniendo a sus hijos asesinados, violentados, que están llorando y sufriendo, y por mucho que yo quiera y tenga ganas de llorar, no lo voy a hacer. Yo no soy la víctima ahí. No, por supuesto. No, y yo lo que tengo que hacer pues es respirar,
tragar hondo, hacer mi trabajo, que es a lo que estoy, publicarlo y ya después en la incomodidad de donde llegue, porque no es la comodidad de ningún lugar, pues quizá ya ahí me desahogo, ¿no? Pero esos sentimientos estuvieron, están, y no los puedo evitar, porque incluso creo yo que esas emociones me llevaron a captar ese momento. Por lo tanto, busco esa veracidad y busco transmitir un poco de lo que siente esa persona que estoy retratando para que quien lo vea se sensibilice. Quizá como lo hice yo. Claro. Sin duda, ya lo decía un refrán publicitario, pero es una frase que a mí en lo particular me encanta, que es una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Qué papel crees que juega en la sociedad actual la fotografía y cómo puede influir en la percepción de la realidad? Pienso yo que esa frase tenía sentido antes de las redes sociales. Hoy no es así. Hoy una imagen, lejos de que hable más, incluso desarrolla falsos testimonios como son las fake news. ¿Qué son las fake news? Las fake news, las noticias falsas. Ah, fake news. las Ah, fake ok, news. ok. Pues sí, perdón. No, también, perdón, mi inglés es, es muy artesanal todavía. No te preocupes. Es un problema que hay que combatir justo haciendo un mejor trabajo, ¿no? Pero desafortunadamente hoy una imagen no solo dice más que 1000 palabras, dice muchísimos discursos y podemos... Que son falsos. Sí, claro. Sí, entonces mi dicho aquel de una imagen dice más que 1000 palabras, sí, pero pues estas palabras no tienen que ser verdaderas. Efectivamente, sí. ¿No? Sí, porque además hay quien no cuestiona nada, que todo lo que ve lo siente cierto, ¿no? Sí, y eso me ha pasado en todas mis coberturas. Es más difícil hacer fotografías hoy en que todo mundo tiene un teléfono, todo mundo se siente periodista, todo mundo siente que escribe de maravilla y hasta pie de foto le pone. Háblame de esta parte. Bueno, yo celebro que hoy todos tengamos acceso a la fotografía, porque yo mismo, de no haber existido ese paso, posiblemente pues no habría tenido una cámara, ¿no? Y lo celebro mucho. Pienso yo que lo que hay que hacer ahora es fomentar la responsabilidad, ¿no? Fomentar el tomar las fotos que queramos, por supuesto, pero siempre con un cierto nivel de ética y de ética personal, de decir, bueno, lo haré con el mayor respeto y tratando de no imponer mi opinión por sobre las demás cosas, que a veces caemos en eso. Bienvenido también la libertad de expresión, pero eso nos obliga a, cuando escribimos, ser responsables de lo que escribimos y no hacer discursos de odio, no hacer propagandas baratas, que es lo que más compramos a veces como público, porque como público no queremos cuestionar, ¿no? Que incluso vemos los programas de noticias que nos conviene a nosotros escuchar. No queremos incomodarnos. Claro. ¿No? Bueno, es que ya de por sí la realidad nos avasalla. Sí, por eso es que evadimos ahora el tema de la realidad con todo lo que son las redes sociales y es mejor ver TikToks, influencers que igual bienvenidos. Personalmente yo no los consumo, pero pues también ellos traen otra agenda y otros intereses. Sí. Económicos. Económicos, personales y adelante, pero el periodismo es otra cosa. Sí, tienes toda la razón. Veía yo sus fotografías, hay unas de verdad impactantes, les recomiendo muchísimo que sigan a Héctor, más adelante daremos esta información. Un niño con arma, una madre, no sé, quizá etíope, con un seno alimentando a su niño, pero es un seno que pareciera no tener nada, pareciera estar vacío. Veía, creo que en el carnaval de Coyolillo, pues las máscaras y todo esto. Hay fotos también alegres, de coloridas, de los voladores de Papantla, y en fin, un vasto trabajo.
Y me llamaba la atención porque cuando yo me pongo a escribir, a la hora de editar lo que ya escribí, me duele quitar, esta frase me encanta, pero es que ya sobra, o es que ya está repetida, o cuesta mucho trabajo limpiar ahora sí que cuesta mucho trabajo limpiar el trabajo. Sí. ¿Cómo le haces tú para discernir, para hacer una discriminación, no sé cómo decirlo, de este trabajo? No, esta no va, me gusta, pero no va. Yo sé que a lo mejor no las botas, ¿verdad? Es de tener 50,000 dispositivos para guardar fotos, pero siempre hay que elegir. ¿Cómo lo haces? ¿De qué te llenas? Bueno, a la hora de hacer la edición es el proceso más complicado por eso ¿Sí? mismo, ¿no? Personalmente yo leo, si escribo, leo muchas veces y si tengo la oportunidad, porque no siempre se tiene, le pido a alguien más? de mi confianza que me dé comentarios o que señale, ¿no? Nunca decirle borra tú, ¿no? Sí, nada más es como Sí, sugerencias. subráyame, ¿sí? ¿no? Y agradezco a mis 3 amigos que me han ayudado muchísimo en ese sentido. Y también en ocasiones hasta se lo leo a mi madre y le digo, si te gustó, ¿qué piensas? Y no es que lo que ella diga, ¿no? Más bien es como tratar de ver si yo me di a entender con lo que quería decir. Yo hago lo mismo. ¿Sí? Sí, Pues sí. es un buen ejercicio. Y también, afortunadamente, trabajo con editores a los que yo les mando el trabajo y ellos me mandan sugerencias, ¿no? Puede ser esta, ¿tú qué prefieres? Siempre hay que tener una buena comunicación. Y también, afortunadamente, también hay medios que me dicen, lo que tú mandes va. Y ahí sí tengo yo que... Muy cuidadoso, sí, ¿no? Sí, tengo que jugarle y arriesgarme también, ¿no? A que si ya no mandé algo, pues ya lo perdí. Claro. Y en este sentido, ya hablando de arrepentimiento, ¿te has arrepentido de haber hecho una foto y haberla publicado? ¿O por el contrario, te has arrepentido de no haber tomado una foto en un momento específico? Qué buena pregunta. Pues no me he arrepentido. Sí, a la larga, pues hay circunstancias en las que me gustaría haber hecho más, ¿no? O hasta menos a veces. Pero no arrepentirme. Hay, por ejemplo, ¿no? Esta fotografía en Ucrania, donde después de un bombardeo que pues, nos tocó ahí a todos, encuentro a un padre con su hijo cerrándole los ojos. Con la mirada le hago entender que voy a tomar una foto, como a unos 15 metros. Él ve que tomo la foto, no se inmuta, me da a entender como que sí, mientras no transgreda yo su momento. Así le hice y quizá me arrepiento de no poder hablar ucraniano en ese momento y decirle, ¿sabe qué? Lo siento mucho, déjeme cuando menos darle un abrazo, ¿no? Algo así. Claro. O incluso tuve la intención de después, un año después, regresar y hablar con él, encontrarlo y ¿Decirle algo? sí, por lo menos, discúlpeme por tomar esa foto, porque, pues discúlpeme, ¿no? Yo tenía que hacerlo, pero no era el mejor momento, yo creo que era el peor momento de su vida, de él. De eso, de no haberlo contactado después, es quizá una tarea que todavía tengo, pero arrepentirme no, porque esa foto al final terminó en la Corte Internacional como evidencia de crímenes de guerra. Ahí está la importancia de tu trabajo, sin duda. O sea, está pasando esto y aquí está documentado, no es ficción, no es una foto truqueada ni nada por el estilo. Es para crear conciencia. Sí, o para buscar justicia. Para buscar justicia. Van 2 veces que lo dices. Pues es que es búsqueda, ¿no? Te preocupa la impunidad, ¿no? Bueno, Sí. yo creo que nos preocupa a todos. Sí, a todos. Bueno, yo espero. Sí. Espero que nos preocupe a todos. Seguro que sí. ¿Hay particularmente algún mensaje que tú de manera personal quieras transmitir en las fotografías que haces? Sí, bueno, creo que no lo pienso, no es como un mantra que yo lleve, depende de las circunstancias, pero cuando veo una escena feliz quiero transmitir felicidad y cuando veo cosas de carácter o en este sentido fuertes, quiero que la gente lo sienta también.
¿Cuál es el momento en que más miedo has sentido? Uf, qué buena pregunta. Ha habido varios, siempre tengo miedo, siempre lo hago con miedo, no soy una persona temeraria en absoluto, pero bueno, también hay momentos que te da el miedo después. Por ejemplo, en Haití nos montamos a un vehículo de la policía y de pronto cuando estábamos ahí atacaron el vehículo, ¿no? Y yo no me moví de donde estaba yo en la torreta, no me moví, seguí tomando fotos y cuando regresé, adentro estaba yo feliz, dije, tengo grabado el ataque y estaba yo eufórico y como 10 minutos después estaba yo, ¿por qué hice eso? No me metí y ahí me dio miedo. Claro. O sea, fue un miedo posterior. Sí. Me imaginé muchas cosas que pudieron haber pasado, aunque ya había pasado el momento. Me dio mucho miedo y me dio mucha angustia por mí mismo. Y en otro momento que tuve bastante miedo fue aquí en México, en Guerrero, cuando estaba el tema de los autodefensas. También ahí un ratito nos retuvieron, bueno, a mí me retuvo un grupo del crimen organizado, me amenazaron y me corrieron del lugar. Ahí también tuve mucho miedo. Es un trabajo que se ejerce ante situaciones inesperadas y ante situaciones dolorosas. Sí, y hay que saber reaccionar. Claro. Porque además la fotografía es un instante. Sí. Y tienes que pescar eso que quieres transmitir. Sí, y hay que pensar rápido, ¿no? A veces pensaríamos que hay un manual de qué tengo que hacer si pasa esto. No hay nada como el sentido común y el sentido de supervivencia. Héctor, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido un verdadero placer, un agasajo tenerte en Perfiles. ¿Y regresas? Con muchísimo gusto y siempre va a ser un enorme gusto estar aquí en la televisión pública. Muy bien, pues que te vaya muy bien. Muchas gracias a usted que me acompañó. Espero que lo haya disfrutado tanto como yo. Y no nos vamos todavía. Dame tus redes, por favor. Me encuentran en Instagram como Héctor A.D. Quintanar, igual en Facebook Héctor A.D. Quintanar y igual en Twitter, X ahora. No siga ya a los que suben corridos, ¿qué? ¿Tumbados? ¿O cómo se llama eso? Sí, ¿verdad? No, usted siga a personajes como Héctor y haga los influencers y que perciban dinero porque nos van a seguir informando de la realidad del mundo actual. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias a usted por el favor de su compañía. Si le gustó el programa, compártalo, por favor, a través de TV+. Gracias.